oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos. La chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque puede parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy bien. Gracias por estar aquí de nuevo contigo, compartiendo la mesa. Muy feliz de que la gente se siga moviendo en Spotify. Nos está sorprendiendo cada vez más la atracción del podcast para la gente, la buena aceptación que está teniendo. Igual en YouTube, ahí vamos, estamos progresando muy bien y es todo gracias a ustedes, al público que nos escucha y al que nos ve en YouTube, ¿no? Sí, muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando de manera semanal en ambas plataformas, en YouTube y en Spotify. En Spotify agradecer a varios países como lo son Argentina, Uruguay, Guatemala, España, Estados Unidos y hoy Nicaragua, también. Y esta semana se sumó el Chile. Se sumó nuestros hermanos, las hermanas de Chile se sumaron en el mundo de los desconocidos, así que agradecerles también por darnos la oportunidad de narrarles, compartirles las historias que hacemos semana tras semana. Y en YouTube, de igual manera, los invitamos a que se suscriban al canal. Ya superamos la barrera de los 50 suscriptores, siempre es la más difícil y esperemos que ustedes nos sigan apoyando porque también sabemos que tienen este espíritu del mundo de lo desconocido. Pues Ricardo, el tema del día de hoy nos vamos a adentrar en algo muy conspirativo, en algo que tal vez en la cultura latinoamericana no es tan común de escuchar, pero al menos en la americana, en la estadounidense, es muy popular. Pero antes de entrar, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué sabes del Bohemian Grove? En realidad muy poco, ¿no? O sea, sí he escuchado de él, sí me he informado un poco sobre este tema, pero solamente quedan los rumores, ¿no? Todas las teorías conspirativas de que hay rituales dentro, de que se reúnen los más grandes magnates de todo Estados Unidos y de algunos de otros lados, ¿no? Y creo que lo más cercano que pueda tener yo una referencia es un episodio de Los Simpson donde justamente se reúnen la gente millonaria de Springfield y de algunas otras partes de Estados Unidos, porque llega hasta John Kennedy, varios expresidentes, y precisamente pasa esto también, hacen rituales, ¿no? Se ocupan túnicas, se encapuchan. Entonces yo creo que es lo más cercano de información a esto, pero realmente no, o sea, fuera de algún otro escenario o haberlo escuchado inclusive con algún youtuber, con algún podcast, no realmente me he involucrado. Sí, creo que el tema de la información que tenemos, que existe y siempre ha existido, pero las diferencias culturales creo que es el único limitante, ya que en Estados Unidos, pues sus historias son más conspirativas, algo que tal vez se puede demostrar, pero a la vez no. El Área 51, el Buzo Negro, el Libro Azul, ovnis, avistamientos, etcétera, que es parte de la cultura y la historia dentro de la narrativa que ha contado Estados Unidos. Mientras que por otro lado, en México somos más de espíritus, de lo sobrenatural, más de mitos, más de leyendas, algo que es menos probable de poder dar un resultado final como algo existente. ¿Qué es que yo creo que el choque de culturas es totalmente opuesto? O sea, porque mientras acá nosotros creemos mucho en lo religioso, que esto también nos da como mucha pauta a creer en lo sobrenatural, en las leyendas, en cosas que no podemos ni siquiera comprobar que pasaron, ¿no? Porque tú lo dices, son leyendas, son mitos.
Y en el caso de Estados Unidos, hay teorías sobre cosas que existen, o sea, son cosas que están documentadas, que estamos conscientes de que son reales, pero ¿qué pasa dentro de ellas? Esa es la duda que ha generado por años a muchas personas que inclusive se atreven a tratar de indagar, de investigar y te tratan de dar una información, aunque a veces hay que aclarar, esta información está muy modificada para que pueda ser aprovechada para su propio beneficio, ¿no? Tal fue como lo llegamos a platicar al principio de la temporada de Pie Grande. Sí, sobre todo hay muchísimas cosas que quedan sobre el pie, quedan muchas teorías y sobre todo pues la diferencia cultural es muy receptiva y como también lo mencionaste, son pocos los videos en español al menos que se conoce sobre este tema, ya que obviamente no estamos familiarizados, no vivimos allá, no lo experimentamos, no somos parte de la cultura, vaya. Pues mira, Ricardo, hoy te voy a traer el tema de Bohemian Groove, como ya lo mencionamos, un tema que para muchos tal vez es interesante, tal vez para otros no, y para ti, que tal vez no has interesado, pues te invitamos a que nos escuches para ver qué tanto te sabes sobre el tema. Como cada mes de julio, desde hace más de un siglo, algunos de los hombres más influyentes y acaudalados de Estados Unidos se reúnen en el campamento del Bohemian Groove, situado junto a la pequeña localidad de Monterrío, en el norte de California. Este encuentro al que los medios de comunicación tienen prohibida la entrada y que tiene lugar durante 2 semanas en una propiedad de más de 1000 hectáreas situada en los bosques del condado de Sonoma, es el retiro de verano del Bohemian Groove, una institución privada exclusiva para hombres fundada en San Francisco en 1872. A lo largo de las décadas, en la lista de los miembros del Bohemian Club han figurado, además de numerosos artistas e intelectuales, varios presidentes de Estados Unidos, así como influyentes senadores, congresistas, académicos y altos ejecutivos de las mayores empresas e instituciones financieras del país, pero de eso hablaremos más adelante. Para comenzar a adentrarnos en el Bohemian Groove, debemos empezar por su génesis, por el origen. A fines de la década de 1850, en Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos, se formaron grupos de periodistas jóvenes y cultos que se autodenominaron bohemios, que cuando comenzó la Guerra Civil estadounidense, se disgregaron y fueron enviados al frente como corresponsales. Durante la guerra, los corresponsales empezaron a adoptar el título de bohemios, y como el apodo de bohemio fue aceptado por los periodistas, en general se convirtió en sinónimo de redactor de noticias periodísticas. En el año de 1861, el periodista Bret Hart escribió por primera vez como el bohemio en el periódico Golden Era, y con ese personaje participó en muchas obras satíricas. Hart describió San Francisco como una especie de Bohemia del Oeste, y en 1867 Mark Twain se autodenominó bohemio junto con el poeta Charles Warren Stover. La fundación del Bohemian Groove se fundó en abril de 1872. Lo fundaron periodistas que deseaban promover una relación fraternal entre los hombres que gozaban de las artes. Michael Henry de Young, propietario del diario San Francisco Chronicle, formuló la siguiente descripción en su formación en una entrevista de 1955. Tommy Newcomb, Sunderland, Dan O'Connell, Harry Damm y otros miembros del personal organizaron el Bohemian Club en la oficina del Chronicle. Los muchachos querían un lugar donde reunirse después del trabajo y alquilar una habitación en la esquina del Sacramento y Kearney. Así comenzó el Bohemian Club, que no fue una bendición para Chronicle, porque a veces los muchachos iban allí cuando deberían haber ido a la oficina. Muy a menudo, cuando Dan O'Connell se sentaba para disfrutar de una buena cena, se olvidaba de que tenía un puñado de notas para una historia importante. Los periodistas serían los miembros regulares, mientras que los artistas y los músicos serían miembros honorarios. Las normas de membresía de grupo se relajaron rápidamente y como consecuencia de ello se permitió el ingreso de personas con escaso talento artístico, pero que disfrutaban de las artes y poseían grandes recursos financieros. Finalmente, los miembros bohemios originales quedaron en minoría y los ricos y poderosos controlaron el club. Los miembros, que eran personas exitosos y respetables hombres de familia, definieron su propia forma de bohemia, y en su definición incluyeron hombres que sabían disfrutar de los placeres de la vida, a veces a los que les gustaban las actividades al aire libre, y hombres que disfrutaban de las artes. Hasta este momento, Ricardo, de miedo, ¿qué hay? De desconocido, ¿qué hay? Absolutamente nada, solamente el inicio de un club
donde simplemente querían intercambiar conversaciones sobre lo que más les gustaba, el escribir, crear historias, pero sobre todo el arte. Sí, hasta este punto, en este momento estamos viendo una introducción sencilla, ¿no? Algo tranquilo, la fundación, por gente que tiene captación del arte, tiene conocimiento de por lo mismo de que están inmersos en el mundo periodístico y se tienen que involucrar, más que nada por la época en la que estamos hablando, 1850, 1900, entonces si te das cuenta que el periodismo en ese momento también tenía un gran margen de captación. Si eras un buen periodista, estabas involucrado con muchas personas importantes del medio, ¿no? Que eran famosas. Entonces eso ayudó mucho a que el grupo pudiera empezar a jalar a gente importante. Pero, pues como sabemos, varias de estas historias de algunos clubs, inclusive sectas, terminan siendo apoderadas por gente rica, o sea, por gente con poder adquisitivo. O sea, entonces, hasta hoy se parece una historia como cualquier otra, hasta de un equipo de fútbol podríamos hablarlo, ¿no? O sea, sí, simplemente pues eran los temas de conversación que ellos podían tener. Al final del día, ser un periodista en todo sentido y en cualquier año debes abordar todos los temas posibles para tener más conocimiento y pues poder abordar a cada integrante en las culturas. Y pues en ese tema yo creo que ese fue su paso justamente para tener conversación no solamente entre compañeros, entre compinches, sino que entre personas que ellos mismos podían entrevistar, ¿no? Exactamente. Y que poco a poco hacían amistad y que finalmente se entablaban conversaciones de forma semanal. Y pues en este caso, como tú bien lo mencionas, hay veces en donde este tipo de grupos pues se van definiendo o se van abriendo pasos las personas que tal vez en su momento no eran las personas originales o tal vez no tienen ningún poder absoluto. Pero pues esa es la definición del poder, vaya, ¿no? Exactamente, es como un golpe de estado dentro de un pequeño estadito, o sea, así lo podemos definir, ¿no? Dentro del club, porque al final de cuentas el que tiene mayor influencia económica se termina llevando la mayor parte, porque saben también cómo manipular la situación a su favor conforme a su poder adquisitivo, ¿eh? Y sobre todo no sabemos qué pasó con los periodistas con el paso del tiempo, ¿no? Que tal vez ya solamente la parte artística y política fue la que jugó más en vez de las propias historias que se contaban. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante, pero nos vamos a enfocar en este momento en la membresía, ya que muchas de las listas de las antiguas membresías son de dominio público, mientras que las listas actuales son privadas. Algunas figuras prominentes, como por ejemplo Richard Nixon y William Randolph Hearst, se les concedió una membresía honoraria. Los miembros del club han incluido algunos presidentes estadounidenses, muchos funcionarios del gabinete y directores ejecutivos de grandes corporaciones, como por ejemplo instituciones financieras importantes. Entre los principales contratistas militares, las empresas petroleras, los bancos, los servicios públicos y los medios de comunicación nacionales, hay funcionarios de alto nivel que son miembros o invitados del club. Muchos miembros pertenecen o han pertenecido a la junta directiva de varias de estas empresas, pero lo más atractivo son artistas y amantes del arte. Los estatutos del club requieren que el 10% de las membresías sea concedido a artistas de todo tipo: compositores, músicos, cantantes, actores, artistas de iluminación, pintores, escritores, etc. Para ser admitidos como miembros de los artistas deben pasar una prueba rigurosa que demuestre su talento. Peter Phillips, profesor de la Universidad de Sonoma especializado en sociología política, lleva más de 2 décadas investigando las actividades del Bohemian Grove. Peter Phillips asegura que en la actualidad el Bohemian Grove cuenta con unos 2.500 socios. Nunca se ha hecho público su número exacto ni sus nombres. La espera para convertirse en miembro puede alargarse entre 15 y 20 años, y la cuota de entrada asciende a unos $25,000. Según Phillips, los únicos que se libran de desembolsar esa cifra astronómica son los compositores, músicos, cantantes, actores y pintores que durante 2 semanas entretienen con su arte a los asistentes del campamento. Pues aquí ya vemos, ¿no? Un giro de 180 grados de lo que originalmente era el Bohemian Grove, un grupo en donde periodistas se iniciaban para conversar sobre lo que pasaba en la semana, para divertirse e invitar a terceras personas para que también complementaran estas conversaciones, y de repente giro de 180 grados, nada más la gente con poder y algunos artistas que representan el 10% de esta población interna, pues son los que destacan ahora. Sí, claro, cambia mucho como tú lo dices, el punto inicial. A lo mejor tratan de mantener la base al incluir los artistas como norma oficial, de que sea un 10%
las membresías, pero sí se me hace muy, muy contrastante, ¿no? O sea, porque tú y yo, sin abordar más del tema, entendemos por dónde puede ir, que solamente entre gente con poder, política y empresarial, ¿no? O sea, creo que ya de ahí podemos partir para tener una idea de lo que nos espera más adelante, ¿no? Y, o sea, se me hace como muy cordial que sea artistas, músicos, pintores, pero también, o sea, si son gente de renombre, ya lo mejor, porque puede pasar con cualquier artista famoso, todavía tengas que someterlo a una prueba para que te compruebe que es realmente talento lo que tienen, ¿no? O sea, a mí personalmente creo que es el único detallito por ahí que no me cuadra dentro de sus estatutos para los artistas nada más, o sea, y creo que excluyendo lo demás. Es que dentro de la teoría, tal vez los ponen a prueba para saber si son el futuro de una generación musical, ¿no crees? Que tal vez los puedan potencializar, que saben que tienen talento. Como lo termina siendo una región aquí en Estados Unidos, me olvido cuál es. Pero está hasta el que hace las películas de Misión Imposible. Okay. Entonces, Tom Cruise. Sí. No me acuerdo en qué religión está, ¿no? Que también en base a eso te dan una exposición mediática más, porque están muy arraigados con Hollywood, ¿no? Pero ese es otro tema para otro podcast, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí, güey, tienes razón, tienes un muy buen punto a tu favor, pero yo creo que va más ligado a lo que puedan ver adentro, ¿no? Sí, están preparados para... Sí. Ok, hasta este punto, repito, no hay nada sobrenatural, no hay nada terrorífico, no hay algo que nos involucre dentro de lo desconocido, así que la pregunta es, ¿dónde empieza la conspiración? ¿Dónde es donde la gente empieza a intercambiar este tipo de conversaciones sobre que algo ocurre allá adentro? Pues, como bien partiste de un comentario anterior, la piedra angular de la conspiración del Bohemian Grove es la creencia de que la élite mundial, al tener tantos integrantes importantes, utiliza este cónclave aislado no solo para relajarse y la camaradería, sino para dar forma al paisaje geopolítico. La explicación más popular postula que durante estos retiros, los miembros participan en discusiones y toman decisiones que tienen implicaciones de gran alcance para la política y la economía global. Los teóricos a menudo citan el lema del Grove: las arañas tejedoras no vienen aquí, como un indicador paradójico de que, contrariamente a la afirmación del Club de Ocio Político, se producen importantes redes políticas y comerciales, enmascaradas por el disfraz de ocio y entretenimiento. Sin embargo, esto apenas comienza, ya que en el año del 2000, Alex Jones se conoció como el primer filtrado del Bohemian Grove, ya que obviamente al ser un club tan privado y obviamente un club donde hay gente con poder, pues podemos esperar que hay gran seguridad, cámaras por todos lados, seguridad por todos lados y obviamente pues es una propiedad privada. Entonces es muy difícil que alguien normal o fuera de los estatutos que el club tiende a regular para que puedas entrar, pues te restringe en ese momento, ¿no? Sí, claro. Es muy complicado porque no sabemos qué pasa ahí. Sin embargo, el documental Dark Secrets Inside Bohemian Grove es una investigación realizada por Alex Jones en el año 2000 que expone las actividades secretas y rituales ocultos del Bohemian Grove. El documental revela cómo los miembros, incluyendo expresidentes y figuras influyentes, realizan un ritual oculto en el que adoran una gran lechuza de piedra y llevan a cabo un sacrificio humano, conocido como la cremación del cuidado. La pregunta es, ¿qué es la cremación del cuidado? Pues verán. La cremación del cuidado es el punto culminante de su retiro. Los miembros se visten con túnicas y capullas rojas y se congregan alrededor de un lago. En el centro del lago hay una gran estatua de un búho llamado Moloch, o cuidado. Durante dicha ceremonia, queman una figura que representa sus preocupaciones y temores, simbolizado por cuidado. Esto se interpreta como un acto simbólico de liberación y purificación. Sin embargo, algunos creen que esa ceremonia tiene un significado más profundo y oscuro. Por un lado, se ha especulado que representa la liberación de preocupaciones mundanas para que los miembros puedan tomar decisiones importantes sin restricciones. Por el otro, ha sido objeto de teorías conspirativas, que sugieren que podría estar relacionado con rituales más siniestros o incluso sacrificios humanos. La pregunta es, ¿por qué llegar a estas conclusiones? Pues verán. En primer lugar, el video filtrado por Alex Jones, ya que el video que grabó para su documental muestra imágenes de la ceremonia y ofrece una visión única de lo que ocurre en este lugar secreto. Creo que con el solo hecho de vestir unas túnicas rojas y estar alrededor del fuego ante una figura tan grande o importante como un búho,
deja mucho para la imaginación de la colectividad social. El gran búho, el símbolo del Bohemian Grove, es el búho, un animal que representa la sabiduría. A lo largo de diferentes culturas y creencias, el búho ha sido considerado como un símbolo de conocimiento profundo, claridad mental y la capacidad para ver más allá de las apariencias superficiales. En el contexto del Bohemian Grove, el búho simboliza la búsqueda de la sabiduría y el entendimiento más allá de lo evidente. Además, en el Bohemian Grove, una estatua de búho hueca de 9 metros, o sea unos 30 pies, hecha de hormigón sobre soportes de acero, se encuentra en la cabecera del lago. Pero esto podría tener un significado aún más perturbador, ya que Moloch, como se le conoce a este enigmático ser, es un antiguo dios canáneo asociado con el sacrificio de niños, que aparece en forma de un toro enorme con un torso humano. En su grabación de videos sobre la ceremonia de cremación de cuidado, Alex Jones a menudo se refiere al búho gigante como Moloch. Pero, ¿por qué? En los años 90, Mark Evans escribió un artículo en el que comparaba el culto al búho con el de Moloch. Aunque la ceremonia realizada en Bohemian Grove y las realizadas en diferencia a Moloch difieren en aspectos clave, las similitudes entre los dos son sorprendentes. Ambos involucran figuras masivas de dioses animales y un sacrificio por fuego. En la antigüedad, los niños eran sacrificados a Moloch para que los padres pudieran ganarse el favor del dios. Algunos postulan Moloch, que simboliza el poder aterrador de la naturaleza, y el sacrificio del niño, el sacrificio supremo. Mostraba hasta dónde llegarían las personas hambrientas de poder para librarse de la impotencia. Y todo esto empieza a tener más sentido, ya que Mark Evans escribió sobre un hombre llamado Paul Murachi, que afirma haber visto una película snuff de un niño siendo asesinado entre unos grandes árboles. Citando a Evans, el libro de John DeCamp, The Franklin Cover-Up, incluye el testimonio de Paul Bonacci sobre una película snuff de un niño asesinado el 26 de julio de 1984 en California, en un área que tenía grandes árboles. En una reunión en Santa Rosa de Camp, le dijo a un grupo que había editado las referencias de Bonacci a un enorme búho cubierto de musgo y a hombres con túnicas rojas con capucha, porque no sabía sobre el búho en el Grove y pensaba que era demasiado inverosímil para que la gente lo creyera. En el otoño de 1992, a Paul Bonacci se le mostró una foto en blanco y negro del búho cubierto de musgo en el Grove, y rápidamente lo identificó como el sitio de la película Snuff de julio de 1984, descrita en el libro de DeCamp. Aunque este testimonio ha estado a disposición de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desde mediados de octubre de 1992, no se ha realizado ninguna investigación oficial. Hasta este punto, ahora sí, giramos a 180 grados porque el terror se acaba de abordar en este podcast. Sí, bastante. Creo que una figura tan fuerte como lo que significa el búho para la cultura no americana, sino para sus culturas que lo abordaban, los apaches. Yo creo que todavía tenerlo presente en estos días debe de ser algo muy importante, muy significativo para este club, ¿no? Para el Bohemian Group, ¿no? Sí me sorprende lo del sacrificio humano. Creo que es ahorita lo que me da mucha vuelta a la cabeza, ¿no? Pero se me hace más sensato lo del ambiente geopolítico, ¿no? O sea, de que puedan tomar decisiones directas o inclusive decisiones empresariales. Creo que dentro de todo lo que llevamos hasta ahorita, lo más creíble es lo más factible, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Que yo pienso que bien lo podrían hacer en una reunión fuera, pero por alguna razón puede existir para que no lo estén haciendo, ¿no? Y busquen este espacio. Sí, sobre todo porque hay conversaciones incluso internacionales, vaya. Pero supongo que el tema de las teorías, de esas teorías conspirativas, llegan justamente por el video filtrado de Alex Jones cuando saca su documental. Pero creo que el simple hecho de tener unas únicas rojas con capucha en medio de un lago, quemando cosas en un ataúd de forma de un tamaño humano, en medio de un búho gigante, creo que deja mucho que pensar para la colectividad social que no está dentro del club, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí es donde nacen
todo este tipo de teorías y que curiosamente empiezan a conectar con la desaparición, en este caso, del infante en este video de Snuff. Sí, exactamente, ¿no? Es que es justamente a lo que quería tocar. El último punto del video Snuff se me hace aterrador. O sea, no se me hace apantallante, se me hace aterrador solamente pensarlo. Porque sacrificar a un niño, que ya explicaste cómo es que funciona el sacrificio para el búho, para el dios cuidado, se me hace muy extraño, ¿no? O sea, porque es el sacrificio supremo, ¿no? Pues que así lo manejan. Y que también una sociedad geopolítica, una sociedad política internacional, una sociedad empresarial que supone que se va a esparcir, lo tome para adquirir más poder en una creencia. O sea, tener la teoría conspirativa también le da como la entrada a pensar que esto no solamente es un club, sino una secta, que solamente tiene 2 semanas para reunirse y después se separan, ¿no? Que eso es lo más... Digo, dentro del calendario de cada persona importante, pues sabemos que está atiborrado de muchas cosas, ¿no? Entonces creo que esas 2 semanas es el único momento que tiene, según planteando en tema conspirativo, para poder adquirir más poder. En el tema más sencillo, retomando tu comentario, para entablar conversaciones con personas que tienen igualmente poder y entablar, no sé, negocios, acuerdos, cosas que van más allá de una conspiración, algo más real. Aquí ahorita ya en la plática también me surgió una duda, ¿ok? Ya tocamos lo que puede ser más probable y lo más real, pero aquí los artistas, o sea, serán partícipes también de todo esto. Ves que te lo hice la pregunta antes de que nos explicaras ya la teoría conspirativa, cómo surge. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo y creo que con esto yo ya termino de reafirmar mi teoría de que si les hacen las pruebas no es para comprobar qué talento tienen, sino para saber si están preparados y listos para estar de ahí y guardar el secreto de todo lo que pueda estar sucediendo y lo que puedan ver, por más aterrador que sea. Sí, sobre todo si, vuelvo a lo mismo, retomando un tema conspirativo, están preparados para tener el estómago fuerte y en base a lo que dice la teoría, hacer sacrificios humanos para que ellos puedan agarrar más fama, si están conscientes de que pueden seguir haciendo eso anualmente. Exactamente, ¿no? Así puedes volver a participar, ¿no? O sea, porque yo creo que más de algún artista termina dimitiendo de estar ahí, si es que en base a la conspiración pasan estos actos, ¿no? A lo mejor creo que lo hemos visto en años, o sea, a veces el periodismo suele ser amarillista, ¿no? Para buscar adeptos, y por eso surgen esas teorías y por eso se vuelve más popular incluso hasta un periodista, ¿no? Lo que sí a mí me genera un poquito de ruido en la cabeza es que puede que sea esto nada más, o a lo mejor lo que estamos viendo no fue como tal un sacrificio humano, a lo mejor es simbólico, o ves que muchas sectas, bueno, dicen, ok, no podemos sacrificar ya a la antigua, ¿no? Conforme es el ritual, pero buscas adeptos para compensarlo, ¿no? A lo mejor pueden, no sé, sacrificar una cabra, no sé, algo así. Sí, en el caso de la ceremonia utilizan un ataúd de una manera o de un tamaño promedio, podríamos decirlo, promedio a un ser humano, en donde meten sus cosas o algo que tal vez para ellos les causa mucha incertidumbre, preocupación, y ese objeto es una representación de esas emociones. Entonces lo ponen en ese ataúd y finalmente lo queman, liberando las preocupaciones que tal vez están cargando en ese momento y que no les permite avanzar de la forma en que lo estaban haciendo. Pero obviamente, voy a lo mismo, pues el video de Alex Jones, que también debemos de poner hincapié sobre este tema. Alex Jones es un periodista pues muy amarillista, muy popular hechero, de manera coloquial, de manera hablándolo de esa manera, de esta forma, en donde las personas que tal vez lo siguen o tal vez no, dicen que es lo más normal que ha hecho Alex Jones, ya que su periodismo sí es muy de confrontación, de hablar sobre temas que tal vez los demás, no se dedican a hacer, o de entablar esta conversación, como las Torres Gemelas, sobre el asesinato de ciertos presidentes, sobre el tema conspirativo. Entonces, pues también hay que ver por quién viene, ¿no? Sí. Entonces, pues, pero aún así, el tema de Alex Jones solamente fue no sé cómo mencionarlo, es la gota que derramó el vaso, porque la conversación ya estaba sobre el Bohemian Grove, principalmente por las personas que viven cerca del bosque, ¿no? Eso lo disparó por completo. Lo disparó, entonces viene Alex Jones filtrando este video. ¿Qué vas a pensar al respecto, no?
¿Qué vas a decir sobre eso? Vamos a lo mismo, pues un búho gigante, el agua en medio, el fuego, todos encapuchados, tal vez, y sí, se convierte en una secta, pero lo que te intriga es que en ese momento piensas que realmente están sacrificando a un humano para que ellos obtengan más poder. Exactamente, o sea, y eso yo creo que es la principal teoría conspirativa que te puede generar duda. ¿Hasta dónde puede llegar la búsqueda del poder por tener más, no? O sea, yo creo que esa es la principal duda, ¿no? Digo, es una teoría conspirativa, a final de cuentas no estamos hablando de algo que pueda ser comprobable o no, pero sí, yo creo que a más de uno ahorita que lo estén escuchando o que nos estén viendo, le está generando ya la duda de qué tan probable puede ser, ¿no? O sea, qué tanto el poder puede enfermar a un ser humano. Pero eso no es lo más intrigante aquí, Ricardo. Ya que como tú bien lo sabes, el dólar estadounidense tiene muchos significados, sí, claro, en su diseño. Lo curioso aquí, para poder terminar el tema del búho y con todo esto y para cerrarlo bien, la imagen que está pasando en estos momentos del podcast, para las personas que nos están viendo en YouTube, es todo el billete estadounidense. Pero en esa se puede ver la forma parecida a un búho asomando la cabeza por el borde del semicírculo. Este es el símbolo de Bohemian Grove en la moneda estadounidense. ¿O solo es una coincidencia que esos rizos se parezcan a la criatura alada? Creo que esto lo dejo más teórico al respecto, ya que si el Club Bohemio ejerce suficiente poder para que su símbolo aparezca en la moneda, no es de extrañar que ese símbolo sea un búho. Los búhos pueden girar la cabeza más de 180 grados, lo que les permite ver prácticamente todas las direcciones. Okay. Sí, o sea, si lo tomamos en cuenta, el Bohemian Grove tiene el poder suficiente, dando a entender que así sea, para que aparezca en el billete. Sí, o sea, tiene tanta influencia en el poder, o con los altos funcionarios del poder, como para determinar que quiere que su imagen sea expuesta por sí mismos, o sea, para que puedan alimentar esas teorías, ¿no? Porque mientras más resuena algo, más se genera. Entonces, sí, yo creo que están muy conscientes sobre esto. A lo mejor quieren esa exposición, pero esa exclusividad de que solamente lo sepan sus pocos miembros que están, ¿no? O sea, a pesar de que sean 2.500, pero sigue siendo una minoría porque son gente con demasiada influencia económica en el mundo, ¿no? Sí, creo que hasta ese punto el búho está escondido porque justamente representa esa exclusividad de estamos a la intemperie de todos, pero al mismo tiempo no saben nada sobre lo que ocurre, ¿no? Sí, se mantiene en secreto, sabes dónde está su ubicación, sabes que están ahí, sabes que se reúnen, pero el hermetismo total alrededor de lo que hacen es completamente increíble. Eso se me hace increíble. Voy a ponerlo con esa palabra porque incluso ahorita con tantas herramientas yo no quiero pensar, o sea, yo creo que tiene la misma seguridad que podría tener la Casa Blanca. O más incluso. O más, sí, porque es una extensión territorial mucho más grande, ¿no? Entonces, si puedes analizarte esa parte, te darás cuenta de que solamente no está sustentada por los propietarios del club, por los que lo manejan, sino porque está muy sustentada en base a las personas que van. O sea, diste un punto muy importante, puede ser más que la Casa Blanca porque cada empresario lleva su propio personal de escolta. Entonces a lo mejor sí se limitan a llevar la escolta a todos lados, porque sería imposible, ¿no? O sea, claro, las conversaciones tienen que fluir, las actividades tienen que fluir y no puedes meter a gente externa, ¿no? Pero con que esté acordonada el área y se den cuenta de quién puede venir, quién puede intentar curiosear, y aparte que alguien quiera, no sé, eso, pasar sobrevolando para nada más medio grabar, yo no quiero pensar que le pueden hacer a ese tipo de personas. O sea, en eso hay que estar conscientes también. Sí, creo que la imagen aeronáutica, vamos a decirlo, la imagen hacia arriba, creo que la única imagen que tenemos respecto a eso es de Google, y simplemente por el tema de que tiene a todo el mundo registrado en fotografías. Curiosamente, tomándolo más como una secta, la figura que de esta propiedad es de un búho también. Ok. Entonces, creo que aún le da más autenticidad a todo lo que estamos diciendo y le da más alimento a las personas que tenemos hambre, pues, de conspiración, vaya, ¿no? Nos da a entender más cosas sobre lo que está ocurriendo allá adentro. ¿Qué tan perfeccionista tienes que ser como para, o mejor dicho, qué tan narcisista tienes que ser
para que hasta tu propio club tenga la forma central de lo que lo abarca, ¿no? O sea, y como tú lo dices, esto alimenta más la teoría de conspiración, no por los rituales, sino porque sí puedan ser ciertos, que no solamente quede una teoría. Ya como que te lo estás pensando 2 veces, ¿no? Sí, ya ahorita ya lo analizas más, con estos datos ya lo empiezas a analizar de mejor manera, Pues verás, Ricardo, ya terminamos un poquito de la historia, del génesis de cómo comenzó, después cómo la membresía cambió a 180 grados, como el búho básicamente, y de repente las teorías que empiezan a surgir a partir del documental de 1 hora y media de ese periodista Alex. Sin embargo, te voy a hablar de unas teorías que obviamente todavía circulan alrededor de Bohemian Grove. El primero, y creo que el más evidente, es el sacrificio humano, ya que un artículo en North Star Zone, un sitio web de teorías conspirativas locas, por no llamarlo de otra forma, detalla las acusaciones de sacrificios humanos en Bohemian Grove. A mediados de la década de 1980, hubo rumores de asesinatos en partes remotas de la propiedad. Una investigación de la policía local no llegó a ninguna parte. Los investigadores estatales sobre actos delictivos relacionados no llegaron a ninguna parte. Un observador y víctima cercana ha descrito los escondites interiores de Bohemian Grove, el santuario cerrado, incluso la decoración de lugares secretos, lugares donde no va ningún forastero o sirvientes, según nuestras fuentes. Aparentemente, hay un salón subterráneo, una habitación oscura, una habitación de cuero y una sala, escuchen bien, de necrofilia. ¿What? Recordemos, es un sitio web pues lleno de teorías locas, así que hay que también tomarlo por donde viene, ¿no? Así que solamente, repito, es una teoría. La segunda, y es la que mencioné al principio, es que el mundo se decide aquí, ya que un usuario llamado Forest Lady, que publica en el tablero de mensajes Above Top Secret, afirma haber vivido a solo 4 millas de Bohemian Grove. Dice que algunos de sus amigos trabajaban en el campamento y que el padre de uno de sus amigos era miembro. Ella escribe: ¿Por qué es tan temido el BG? Porque la política se hace allí. Ahí es donde Ronald Reagan y Nixon llegaron a un acuerdo de que Nixon se presentaría a las elecciones presidenciales de 1972 y Reagan se presentaría a las elecciones de 1980, que es lo que sucedió. Tienen charlas junto al lago, impartidas por conocidos responsables políticos, directores ejecutivos y políticos sobre diversas políticas. He visto los temas discutidos y, por extraño que parezca, 10 años después, estas políticas sugeridas se convierten en políticas reales en el mundo real. La política se hace a puerta cerrada, sin la participación del público. Esto es muy antidemocrático, diría yo. La tercera teoría conspirativa, y yo creo que también es una de las más reales y una de las que más te va a encantar sobre este tema, es sobre el Proyecto Manhattan. Ya que en septiembre de 1942, Ernest Lawrence y Robert Oppenheimer y el comité del S1, que se convirtió en el Proyecto Manhattan, se reunieron en Bohemian Grove para elaborar estrategias sobre la construcción de una bomba atómica. Incluso en ese entonces, solo los miembros e invitados aprobados podían usar el complejo. Lawrence, cuyo trabajo es la preparación de isótopos de uranio, fue esencial para el proyecto. Era miembro, que es como el grupo entró en el grupo. Y para poder finalizar sobre este caso, y que la foto va a estar apareciendo en estos momentos, y en caso de que ustedes no lo crean, hay evidencia sobre esto. En la foto de arriba, o en la foto que está apareciendo, Lawrence es el segundo desde la izquierda, con los miembros del comité S1. ¿Quieren adivinar dónde estaban? En el Bohemian Grove. Ok. La del Proyecto Manhattan me encanta. Porque... Te digo, es la más... yo creo que dentro de esa teoría yo creo que puede ser la más real también, ¿no? Sí, no, porque aparte es más sensato pensarlo. Porque hay un vacío legal en la película que sacaron apenas, que ya tuve la oportunidad de verla. Hay una escena donde se reúne para ver a Einstein en un lugar abierto, gigantísimo, ¿no? Y omiten la parte en donde empieza a conjuntar a su equipo de trabajo. Porque pues, justamente sí. Teóricamente tratan de describir su vida, pero se saltan ese pedazo. O sea, se saltan el pedazo de cómo consiguió a toda la gente, cómo fue el trato con ellos. Entonces, quieras o no, si te deja la duda, sí te termina dejando un poquito la duda de por qué. O por qué omites esa parte, ¿no? De las otras dos, yo creo que la de sacrificio humano, no sé, se me suena muy... No se me hace absurdo, pero se me hace poco probable por el tipo de personas que son, ¿no? O sea,
Más que nada porque estamos hablando de Estados Unidos. O sea, cualquier cosa que ocurre en Estados Unidos, cualquier crimen, se da a conocer de inmediato y se esparce la noticia. A lo mejor no tan rápido, porque puede tardar 2, 3, 4, 5 años, pero hay gente trabajando ahí. Entonces, la misma gente podría ser la que dé parte a alguna autoridad, ¿no? Y pues tomando lo del mundo se decide ahí sí yo creo que sí tiene mucho sentido, ¿no? O sea, puedes tomar decisiones a largo plazo como las que se pudieron tomar antes, ¿no? Para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, se me hace más lógico ese y Oppenheimer, lo de Proyecto Manhattan. Sí, son las dos series más aterrizadas, lógicas, más creíbles, por el contexto que hay, que es gente con poder, gente realmente importante dentro de cualquier industria, ¿no? Ya sea de entretenimiento o política, o en este caso, pues, científico, ¿no? Sí, y también te abre la puerta como a otras teorías, ¿no? De saber que, no sé, inclusive hasta para películas poderosas, ¿no? Digo, porque tenemos mucha gente que también es cinéfila, se pueda dar, ¿sabes qué? Esta va a ser la próxima estrella, entonces para tal proyección de, no sé, de tal película, hay que incluirla, ¿no? O sea, a lo mejor hablando en sagas, ¿no? En el aspecto empresarial, pues bien, lo decimos, lo hemos dicho, si van los empresarios más importantes del mundo, pueden llegar a acuerdos entre ellos sumamente increíbles, ¿no? ¿Por qué? Porque también puedes definir qué zonas de qué países te puedes meter, ¿no? O sea, porque sabemos que hay empresas que tienen más poder en ciertos países que en otros. Entonces, también puede llegar a tomarse este tipo de decisiones. O sea, creo que te abre la puerta como para muchas más teorías, pero que sean creíbles, que son escenarios probables. Sí, simplemente un lugar más privado para poder intercambiar ideas, para poder dar un apretón de manos, una promesa en palabra, para ver qué pasará en el futuro una vez que las 2 semanas terminen en el Bohemian Grove. La siguiente pregunta que te quiero hacer, Ricardo, o más bien al público en general, es que si ustedes han escuchado en la actualidad sobre Bohemian Grove. Creo que la verdad es que no. No, la verdad no. También, y la otra pregunta es, ¿todavía se habla de este club ante tantas teorías, ante tanto, no sé cómo mencionarlo, ante tanto desconocimiento sobre el tema, por lo que ocurre de manera interna? La verdad es que la gente creo que ya ha apartado el tema de conversación. Sí, se interesó, ¿no? Sin embargo, el tema más actual que involucra a este club es el siguiente, y es de este año, que es 2024. Ryan García, un reconocido boxeador de ascendencia mexicana, empezó a preocupar a sus seres queridos y seguidores de la noche a la mañana, ya que por medio de sus redes sociales empezó a escribir cosas muy inquietantes. En primer lugar, el deportista compartió un video en sus redes sociales en que anuncia su propia muerte, solo para luego revelar que seguía con vida. Sin embargo, en una conversación con Andrew Tate, a través de un espacio de la plataforma X, García afirmó que los líderes del Bohemian Grove lo habían secuestrado y obligado a presenciar eventos horribles. El boxeador manifestó que había sido secuestrado por este grupo conformado por millonarios y obligado a ver abusos sexuales a menores de edad. Asimismo, aseguró haber sido llevado contra su voluntad a un bosque y una vez dentro, atado de manos y pies para no poder escapar. Posteriormente, fue obligado a presenciar actos sexuales. La siguiente pregunta es, ¿qué tan creíble puede ser esto? Pues todo esto sucede en un contexto en que se dio a conocer que el deportista usaba drogas y alcohol como una parte habitual en su proceso de preparación para una pelea. Pero es la conversación más actual que tenemos en que se ha mencionado al Bohemian Grove, dado a entender que la teoría y lo que dice él pues coinciden un poco, pero el contexto es el que no asume con todo el argumento necesario. Exactamente, ¿no? Y de hecho, qué bueno que lo mencionaste porque no tiene mucho que pasó. O sea, estamos hablando que tiene, ¿qué? ¿Como un mes? Esto que... mes y medio de Vox. Yo estaba leyendo, justamente leí esa noticia. Estaba sentado y me apareció y fue así como de qué extraño, ¿no? Después te empiezan a explicar, ¿no? Pues es que sufre de alcoholismo, se mete drogas, bla, bla, bla. Entonces, yo voy a decir lo mismo que tú dices, hay que tomarlo de donde viene, y yo creo que aquí en este caso, no sé, podría ser una falacia inventada por él mismo para que la gente pudiera darle un poquito de aceptación, ¿no? Después de que, pues, ¿sabes qué?
estoy muerto. No, saben que ya regresé. Y después das otra declaración para tratar de limpiar tu imagen y te agarras de un grupo que, si bien tiene sus teorías conspirativas, y que probablemente en la narrativa, como tú lo dices, coincide, pero a mí se me hace más como una vía de escape, o sea, no realmente como algo que pudiera haber pasado, ¿no? Digo, pero es mi punto de vista, es mi opinión, la gente tendrá su opinión, tú tienes la tuya. Sí, también sin demeritar el pensamiento de Ryan García. Si ustedes entran a su cuenta de X, cada apartado es también alguien muy provocador en el tema de conversación, vaya. Y también escribe muchas cosas que tal vez no tienen una coherencia en su totalidad. Además de que ha dicho que tiene fotos de aliens, que sabe de ciertas cosas que tal vez la gente no. Y entonces todo esto se suma por la intensidad en que presenta este tipo de temas o conversaciones, pues demeritan un poco, ¿no? En qué creerle y en qué no. Sí, claro, es que se nota a leguas que está buscando la exposición social y la aceptación social, ¿no? Entonces, digo, vuelvo a lo mismo. Si no hay pruebas, o sea, también cómo te puedo creer, amigo, ¿no? O sea, entonces, como tú lo dices, te pone tantas cosas así en la mesa, de decir, ok, yo sé esto, yo sé esto, yo sé lo otro. Ok, a pesar de ser un hecho reciente que se involucra directamente con el tema, yo creo que sí, vuelvo a decir lo mismo, hay que tomarlo de quien viene, y de quien viene no es una persona que esté visualmente con sus acciones en su 100% mental, ¿no? O sea, se ve que ahí hay algo complicado, ¿no? De escribir, y no es juzgarlo, ¿no? Porque cada quien es una individualidad diferente, pero involucrar a un grupo que ya de por sí tiene una teoría conspirativa, no sé si lo que buscó fue avivar la llama para volver a regresar al tema de conversación, o solamente, como te lo dije, fue una vía de escape para tratar de escudarse y de protegerse de el manchamiento social, ¿no? Sí, sobre todo si lo ponemos sobre la mesa. Eso ocurrió hace mes y medio y Ryan García sigue haciendo su vida, vaya. No es como que al hablarlo hubo una consecuencia y que ahora sí tuvo una muerte sospechosa o que desapareció de una forma misteriosa, ¿no? Sigue con su vida, pero obviamente sigue argumentando todos estos temas sobre el Bohemian Group, todo el tema conspirativo, vaya, no solamente ya de este grupo, sino de lo que la cultura popular nos ha hecho creer durante mucho tiempo. Exactamente. Para finalizar sobre ese tema de Bohemian Group, para darle fin ya como tal a la narrativa que hemos llevado, les quiero dejar con lo siguiente. La teoría de la conspiración de Bohemian Group aprovecha las ansiedades profundamente arraigadas sobre la concentración de poder, la opacidad de los procesos de toma de decisiones de la élite y la fascinación humana por las sociedades secretas y los rituales ocultos. Sirve como una narrativa convincente que cuestiona los límites entre lo público y lo privado, lo abierto y lo encubierto, lo mundano y lo místico. Al igual que con muchas teorías de la conspiración, la narrativa de Bohemian Group nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la dinámica del secreto y la interacción entre la realidad y la percepción. Nos desafía a considerar cómo se toman las decisiones, quién las toma y los lugares en que se forman, recordándonos el encanto perdurable del oculto y lo prohibido en la psique humana. Explorar las profundidades de la teoría de la conspiración de Bohemian Group ofrece un viaje fascinante al corazón del poder, el privilegio y el secreto estadounidense, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre la reunión más exclusiva del mundo. Y así es, Ricardo, como concluyó el tema de Bohemian Group, el club de la élite. ¿Qué te pareció este tema? Todos los puntos de vista que hay en cada uno de los temas de conversación, ¿no? Se me hace súper interesante las teorías conspirativas que pueden existir en torno a una organización que demuestra poder, que demuestra fuerza, que demuestra todos los valores que están ligados a la política y al sector empresarial, ¿no? Inclusive al artístico, ¿no? Porque también puede ser ligado por ahí, ¿no? Sí me deja con algunas dudas por el documental. Me deja con demasiadas dudas. Me deja duda que sea un búho justamente lo que los gobierne, por decirlo así, sea su principal representación para la imagen de Bohemian Group. Y creo que sí queda para el análisis el pensar que grandes personalidades han pasado por este club para decidir el futuro de muchas cosas que pueden afectar nacionalmente o globalmente.
Entonces, se me hizo súper interesante, se me hace atractiva la idea de pensar de que esas teorías conspirativas sean ciertas, porque al final de cuentas son conspirativas. Pero también no se me hace atractivo por los sacrificios. Es lo único, yo creo que ahorita mi cabeza dice, no, ojalá no sea cierto, no va a ser una teoría conspirativa. La bronca es que no vamos a saberlo, a lo mejor ni en esta vida ni en la que sigue. Sí, va a continuar esa teoría durante mucho tiempo. Si bien la conversación sobre este grupo se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, pues es un tema que todavía en una mesa con amigos, conversando, pues sale a relucir justamente por lo que lo engloba. Sin embargo, el documental de Alex, junto a todas las teorías que se han dado en blogs de aquellos ayeres, pues se muestra que obviamente el espíritu humano, por buscar todavía la verdad, repito, como diría el agente Mulder, I want to believe, pues sigue intacto, vaya, por querer saber o por querer, o ser necio en algunas ocasiones de que esto sí es cierto. Y pues en el caso de Bohemian Grove creo que se presta para muchas cosas. Digo, repito, y es el tema de conversación a lo largo de esta narrativa, que es las capuchas, el color rojo, el fuego, el ataúd, el búho, ya no solamente como un guía espiritual o como lo quieras observar, sino que ya también la representación de la figura de una forma panorámica. Exactamente. ¿No? Entonces te deja mucho a la imaginación de la colectividad social que tal vez no tiene el poder suficiente para estar ahí, pero sí la conversación para indagar de lo que podría ocurrir. Sí, es lo que yo siento que a mí ya me dejó con muchas dudas. De verdad ya me dejó con muchas dudas. Y lo que tú dices, en el colectivo social va a quedar la duda marcada siempre. A lo mejor ya no es un tema de conversación recurrente, porque en su momento hasta noticieros estuvo saliendo todo esto y se trató de investigar y siempre hubo una negativa por parte de los encargados del club. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, para mí en la mente analizar y procesar tantas cosas que pueden pasar no se me hace extraño, o sea, no se me hace difícil de pensarlo, pero ¿qué tanta influencia debes de tener como para poder estar ahí? Sí, eso es cierto. Como lo mencionaste en algún punto, son solo 2.500 miembros. Aún así es limitado. Y el 10% menos 25, o sea, menos 250 artistas, o sea, tienes 2.250 miembros. Y 2.250 miembros desembolsando $25,000. Y como bien lo dicen, hay que esperar inclusive para entrar. Sí, de 10 a 25 años. Sí, o sea, entonces, imagínate qué tan exclusivo es y qué tan importante y relevante tienes que ser para poder ingresar. O sea, no solamente por ser un multimillonario puedes entrar, ¿no? No, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, no sé, si fuera Bill Gates. Bill Gates tiene tanto influencia y poder que si él está dentro de ese club es porque lógicamente saben que tiene toda esa influencia y poder. Y yo creo que hasta los mismos dueños o los que manejan el club como tal saben que van a tener un beneficio total al atraer ese tipo de personas a que se involucren y que se integren, ¿no? Y plantearles todo lo que pasa también. Yo creo que es la conclusión más viable que tenemos hasta este momento, ¿no? Quitando la teoría, realmente es solo un club de camaradería. Pues para pasar el rato, son 2 semanas donde te liberas del mundo exterior, tal vez en lo que tú trabajas, por tanta presión, y vas ahí para desestresarte un rato, ¿no? Y si creo que resuelves alguna cuestión, algún arreglo, pues bueno, está bien, ¿no? Pues adelante, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión, así ya directa, sobre Bohemian Grove? Mira, mi conclusión directa es, me quedo con lo que sí puede ser factible y probable. O sea, lo que acabo de decir. Se pueden hacer grandes cambios ahí, grandes acuerdos, se puede llegar a tener reuniones en un ambiente menos hostil, menos diplomático. Eso sí, creo que no se me hace descabellado. Lo del búho sí me deja la cabeza dando un poquito de vueltas con el tema, pensando en que no se me hace tan improbable, pero también no lo veo muy factible viniendo de las personas que vienen, o sea, de las personas que están involucradas. Entonces yo me quedo con esa conclusión. Las teorías conspirativas no se me hacen malas, pero yo sí quitaría la de sacrificio humano, al menos para mí. No se me hace muy probable, por repetirlo. La imagen de estas personas no se puede ver afectada de ningún modo. Entonces, involucrarte en un tema de este tipo sería sacar los registros de todos los miembros y a ver cuántos son y cuántos han pasado, ¿no? Sí, pero también damos a entender que al ser un club privado y al ser un club con tanto poder, incluso personas dentro de la política, pues puede decir, oye, aquí no pasó nada, ¿no?
Sí, también Incluso en es ese una momento. posibilidad, ¿no? Pero que sea una microsecta, no, a mí sí no me deja como ese sabor todavía. Yo creo que sí es una secta, no de un lado tan negativo como influir en asesinatos, influir en malas acciones. Simplemente sí es una secta, pero no llevada a un límite, vaya. Es una secta de ricos, simplemente. Ellos saben hacer las cosas a su manera. Ricardo, pues un gusto compartir esta conversación sobre Bohemian Grove. Personalmente creo que ha sido mi capítulo favorito. Luego, es un tema que tal vez para nosotros en la cultura no ha sido tan arraigado justamente porque no es parte de. Pero cuando lo ponemos sobre la mesa, creo que entendemos por qué la fascinación en la cultura americana. Porque realmente hay muchos puntos de partida de donde agarrarte, investigar y hacer una cosa, hacer otra cosa, por qué pasa esto, por qué no pasa esto. Entonces yo creo que encuentro fascinación en esta historia, encuentro fascinación en lo conspirativo, pero sobre todo encuentro fascinación en la verdad. No pudiste describirlo mejor. Encontramos fascinación dentro de la verdad. Y a mí me encantó, me encantó esto de lo que es organizacional, porque te abre un poquito el panorama, te abre un poquito el mundo y te da una idea mejor de cómo puede llegar a funcionar en algunos aspectos la política y la vida, O sea, entonces, pues yo creo que la mejor opinión también sobre este tema la va a tener la gente. Sí, Esperemos que nos las dejen en los comentarios, aquí abajo en la caja de comentarios. Y ustedes opinen, ¿creen que realmente haya sacrificios dentro de Bohemian Grove? O simplemente queda en eso, en una teoría. Sin nada más que mencionar, solo síganos en nuestras redes sociales. Estamos como @miedosnocturnospodcast en YouTube, en Instagram, Facebook y TikTok. En Twitter estamos como @miedospodcast. Sin nada más que decir, Ricardo, te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.